estamos felices de que continúen con nosotros. Es el momento de la entrevista central del Despertador y hoy vamos a conversar con uno que es colaborador de Noticias SR y El Despertador, cada lunes en su segmento de justicia, en su segmento legal, pero que hoy no viene en calidad de compañero, sino de abogado del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y por supuesto estamos aquí para hacer nuestras preguntas. Eduardo Núñez está con nosotros. Hago la aclaración para que la gente diga, no, como es compañero de ellos dos. No. Hoy él no vino como el que tiene el segmento de legal en El Despertador. No, primero muy buenos días a todos. Y yo siempre vengo como compañero, ¿eh? O sea, aquí estamos entre amigos. Ciertamente. Aunque hoy representas a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, investigado por corrupción. Eduardo, Donald Guerrero, en un comunicado que de hecho no sé si fue tu oficina o la oficina de Donald Guerrero emitió, se quejaba de que no se le ha permitido un derecho a la defensa, pero tampoco ha sido acusado oficialmente de nada. Durante todos estos meses, más de un año, en el que ha sido interrogado quizás una vez por mes, ¿ustedes ya sabían qué era lo que estaba buscando el Ministerio Público y por qué entonces, por qué reclaman que no se les permite defenderse? Sí, han estado en esos interrogatorios 6, 7, 8 horas continuas. Bien, sucede lo siguiente, Ezequiel. Aún ante la ausencia de una acusación, en cualquier etapa del proceso, por ejemplo, en la etapa preparatoria, que es la etapa que corresponde a la investigación, cualquier persona que haya sido denunciada o que esté bajo investigación debe de tener acceso a las pruebas, debe de tener acceso a los documentos, a los peritajes, a los interrogatorios, a la denuncia que pesa en su contra, porque el derecho de defensa se ejerce el proceso, inicia desde que hay una investigación. Y desde ese momento se puede ejercer el derecho de defensa. El gran problema ha sido, de hecho, por una situación que inclusive trascendió a los medios de comunicación, que nosotros venimos desde hace varios meses solicitando acceso a la carpeta fiscal. La carpeta fiscal no es nada más que el expediente, las pruebas que tiene el Ministerio Público para decir que un ciudadano hizo tal o cual cosa. Eso trascendió porque la magistrada Germán dio una instrucción particular que debía de entregarse y la magistrada Jenny Berenice Reynoso interpuso una solicitud de reconsideración para que no se entregara. En el caso de los informes financieros, que sabemos que lo de la carpeta fiscal fue lo primero, en una especie de bola de nieve que ha ido creciendo. En el tema de los informes financieros, ustedes en principio y personas de las 209 que están mencionadas en la solicitud de esta información, decían de que el Contralor de la República no firmó esos informes. Sin embargo, después el Contralor, a través de una comunicación, informó y dio a entender de que sí estaba la firma de ellos y que así lo depositaron en la Procuraduría. Mira, sería tal vez poco inteligente de mi parte entrar en una contradicción con las declaraciones del Contralor, por lo cual yo apelo a su comprensión y yo le voy a marcar ciertos hechos de manera objetiva. La carta que aparece no es un documento que habilite la remisión de ese tipo de informe. Eso es lo primero. El informe de la Contraloría se filtró. Ahora, en ninguna de las versiones filtradas aparece la firma del Contralor. Hay que entender algo. Cuando se hace un acto, como ese acto que, por ejemplo, Ángel Lócuar atacó ante los tribunales, la participación de todos los afectados es necesaria porque es un acto que servirá de prueba en un proceso. Es decir, que si la Contraloría está investigando a un funcionario, Donald Guerrero o cualquier otro, tiene que darle la oportunidad de presentar sus argumentos y de explicarse. De hecho, eso nosotros lo vemos todos los días con la Cámara de Cuentas, que hace una auditoría. Una auditoría es un informe pericial sobre un determinado periodo de tiempo, sobre una determinada gestión. ¿Y qué hace la Cámara de Cuentas? Se lo notifica al incumbente para que el incumbente responda a los hallazgos. En el caso del informe que señalas, Rosa, eso nunca sucedió. Por eso ese informe es una prueba nula, es una prueba proscrita por la Constitución. De hecho, la Ley 107 lo dice con muchísima claridad. Cuando una pieza de esa naturaleza se pretende utilizar de prueba, es necesario que se haga mediante los principios de igualdad, contradicción, fiabilidad y consistencia. En cuanto al asunto específico de la firma del Contralor y el documento de remisión que recientemente apareció, fíjate en algo. Ya te comentaba
que ese informe circuló, lo tienen todos los medios de comunicación, a nosotros todavía como defensa nadie nos lo ha entregado, y circuló siempre sin la firma. Y ojo, algo muy importante es que cuando se hace un acto administrativo, no es una carta de remisión el vehículo para hacerlo llegar a las otras instancias del Estado Dominicano. Se hace un oficio, se hace una resolución donde el incumbente explica el contenido y fija su posición en cuanto a él, cosa que nunca ocurrió. Eduardo, sobre ese documento, la Contraloría auditó un periodo específico de la administración de Donald Guerrero en Hacienda, pero lo hizo ya una vez que Donald Guerrero no estaba en Hacienda. ¿A quién tenía que notificárselo? ¿Al actual ministro de Hacienda que se estaba auditando ese periodo o al propio Donald Guerrero, que ya no es funcionario público? A Donald Guerrero y a todas las personas que aparecen mencionadas ahí. Porque, mira, para explicarlo en términos más simples, el Estado no puede manejarse como nos manejamos los particulares. El Estado tiene determinadas reglas. Una de esas reglas es el debido proceso, que es otra forma de decir en un lenguaje llano, si te voy a acusar de algo, si confecciono un documento en el cual se te imputan determinadas acciones, en este caso de naturaleza penal, tengo que escucharte. Es una derivación del derecho a ser escuchado, es una derivación del derecho de defensa. No es que no se haga, la Contraloría naturalmente puede hacerlo, pero para que ese documento tenga validez, debe de salvaguardar el debido proceso administrativo, que incluye defensa, contradicción, derecho a ser escuchado y, de hecho, la oportunidad de que la persona afectada también presente pruebas en contra de lo que le están acusando, en sede administrativa. Por eso ustedes hablan de que es nulo. Por eso es nulo, sí. Pese a que la Contraloría insiste en que el año pasado remitió ese informe. Mira algo, la Contraloría insiste que lo remitió mediante una carta que ni siquiera es el documento válido para remitir ese tipo de informe. Pero un detalle muy importante, las mismas personas que hicieron el informe colocaron en su escrito de defensa depositado ante el Tribunal Superior Administrativo de que se trataba de un mero acto de trámite y que por tanto no tenía fuerza vinculante. Es decir, no somos nosotros ni siquiera que lo decimos, son los mismos que lo confeccionaron. ¿Cuánto tiempo puede tomarse, según el día a día en la justicia, una jueza o un tribunal para ordenar que se pueda hurgar en el historial económico de una persona, de una institución, como ha ocurrido con esta solicitud que hizo el Ministerio Público en febrero, y no fue sino hasta el 23 de agosto que la jueza Kenya Romero autorizó que se pueda hurgar en esos informes económicos y financieros? Mira, con ese tema te aclaro lo siguiente. 7 meses. Existe cierta desinformación. En realidad el Ministerio Público hizo 2 solicitudes, una en febrero y otra recientemente. Me parece que la de febrero la magistrada la respondió en un tiempo razonable, y también esta que se hizo en agosto. El problema es que la de febrero nunca se filtró, no trascendió a los medios de comunicación, y la que se realizó en agosto sí. Pero en cuanto al tiempo, no hay un plazo legal preestablecido, pero va a depender muchísimo de la urgencia que justifique el Ministerio Público. ¿Y en la de febrero le dieron la autorización al Ministerio Público? Sí. ¿Y era la misma cantidad de personas? 209. No, la segunda resolución, la segunda solicitud, la que se realizó en agosto, amplía el número de personas vinculadas, inclusive personas que, desde mi perspectiva, no tienen absolutamente nada que ver con el caso. O sea, es una diligencia. También, eso no es una condena, no es una medida de coerción, es una diligencia de investigación para preparar un caso. Es decir, las personas que aparecen ahí, ciertamente por la filtración, les afecta su dignidad, les afecta su honor, les afecta su imagen, porque la vinculación a un proceso penal es un daño, es un mal, pero no quiere decir que ninguno de los que están ahí son culpables. Es, por ejemplo, equiparable al trabajo que hacen ustedes cuando solicitan información vía del acceso a la información pública. Solicitan miles y miles y miles de información, pero al final, en el informe o en el reportaje o en la noticia, se presenta una discriminación de esa información. Eso no es más que eso. Eduardo, ¿qué diferencia esta investigación, que la hemos visto porque han pasado muchos meses de interrogatorios, porque ustedes han emitido comunicaciones, porque están estas cartas filtradas, con otros casos? Por ejemplo, Alexis Medina fue detenido sin que se hubiese sabido nada, y muy posiblemente él tampoco sabía que lo estaban investigando. Y él y muchas otras personas fueron detenidas en una noche.
a Donald Guerrero le han dado la oportunidad de que sepa que al menos lo están investigando durante más de un año. Mira, establecer una diferencia con otros casos, pero no solamente con otro caso de corrupción, hasta con un caso de robo simple o con un caso de cualquier otra naturaleza, es que no hay. Por una cuestión muy sencilla. Las garantías de aquel proceso y de este deben de ser las mismas. Este ha tenido una particularidad, ciertamente, de que nos han citado 13 veces, de las cuales se han producido 9 interrogatorios, pero un interrogatorio en este caso es lo mismo que un interrogatorio en cualquier otro caso. Este caso ha tenido la particularidad de que nosotros como derecho, y en el artículo 291 del Código Procesal Penal está claro, hemos solicitado acceso a la carpeta fiscal y todavía no se nos ha dado, a pesar de tener casi 2 años en este proceso. Pero la magistrada Jenny Berenice también insiste en que esto pone en peligro la investigación, el poder darle ese acceso. Incluso ella en la documentación, la carta que se filtró entre el intercambio que hubo entre la magistrada Miriam Germán y ella, especifica que ustedes pueden bien, con lo que dice sobre Donald Guerrero en el caso Antipulpo, saber más o menos por dónde anda la acusación. Como al igual que el comentario del Contralor, te lo responderé de una manera lo más objetiva posible. Las consideraciones particulares de un abogado o las consideraciones particulares de un ministerio público, con indiferencia de si es la magistrada Jenny Berenice o no, no son derecho. ¿Por qué te digo esto? Porque independientemente de lo que ella diga o piense, el artículo 291 y el artículo 69 de la Constitución de la República son claros. De hecho, aún más clara es la instrucción particular que brindó la magistrada procuradora. Si se fijan en algo, en la solicitud de reconsideración no se cita una doctrina, no se cita una jurisprudencia, no se cita ningún artículo de la ley que apoya la posición de la magistrada Jenny Berenice Reynoso como fundamento jurídico. Si leen la instrucción particular de la magistrada Miriam Germán Brito, se darán cuenta que independientemente de si ella piensa o si ella cree que eso pone en peligro la investigación, el artículo 291 dice que no se puede hacer reserva total o parcial de la investigación cuando al imputado se le ha impuesto una medida de coerción, cuando se le ha citado, cuando se le ha impedido la salida del país. Y eso es lo que la magistrada Miriam Germán Brito ha reivindicado. Dicho de otra forma, la posición de la magistrada Jenny Berenice no tiene ningún arraigo legal o constitucional. La contraposición, la instrucción particular, tiene todo. Eduardo, y después de que se dio ese intercambio de cartas, que la magistrada Jenny Berenice Reynoso presentó su recurso de reconsideración, ¿hubo respuesta? ¿Qué recibieron ustedes? Ninguna respuesta. Todavía, hasta el día de hoy, ustedes no han recibido la carpeta fiscal, nada, ninguna parte de la carpeta fiscal. Hasta el día de hoy, de forma oficial, nosotros no hemos recibido ninguna prueba por parte del Ministerio Público. En cambio, durante los interrogatorios, nosotros depositamos al Ministerio Público al menos 136 elementos probatorios. Pero si es mencionado en el caso Antipulpo, que supuestamente pagó con otros funcionarios como el Contralor y el que era director de la OISOE, unos casi 1.000 millones de pesos, Alexis Medina, de manera irregular, que adulteraron y sobrevaluaron medicamentos, equipos y un sinnúmero de cosas, y se menciona a Donald Guerrero como en la asociación de malhechores, desfalco y otros ilícitos, y también ahora se está mencionando en estas expropiaciones por casi 20.000 millones de pesos porque no es acusado. Bueno, es que Rosa, esa es una pregunta que solamente la podría responder el Ministerio Público, porque el control de la acusación o el control de la investigación no la tenemos nosotros. Ahora, yo como defensa sí podría decir que el expediente que tiene el Ministerio Público es bastante débil, y claro, y me baso en una especulación, pero ¿por qué no entregarle las pruebas a una persona que ha sido denunciada, a una persona que está siendo investigada? Si el Ministerio Público decide acusar o no, es una pregunta que solamente la podrían responder ellos, o sea, es una cuestión que escapa a mi conocimiento. Ahora mismo nuestra posición como defensa es, tú me has vinculado a un grupo de procesos, a un grupo de supuestos de hechos, en virtud de la Constitución,
déjame ver las pruebas sobre las cuales tú me acusas. Es algo tan No, sencillo no lo han como eso, acusado, lo están investigando. sobre las cuales tú me investigas, perdón. Pero, Eduardo, de forma independiente a la decisión que tomen los tribunales sobre el documento de la Contraloría General, no sé si ustedes también se han unido a Ángel Lockwood o pretendan también impugnar ese documento, y qué sentido tendría que descalifiquen, que invaliden el informe de la Contraloría General de la República, si eventualmente el Ministerio Público podría volver a solicitar una auditoría, que son los mismos auditores, es la misma Contraloría que tendría que auditar a la gestión de Donald Guerrero. Te respondo por la primera parte, perdón. No, nosotros no nos hemos unido al proceso que lleva el doctor Ángel Lockwood, porque la nulidad del documento será absoluta. Una intervención por parte nuestra lo que podría hacer es retrasar el proceso, porque una vez otra parte se integra, hay que notificarles las pruebas, hay que darle tiempo para su conocimiento, esa parte también tiene que depositar pruebas y alarga todo, número uno. Número dos, ¿qué diferencia habría? Mucha. Por ejemplo, las dos resoluciones que mencionaba Rosa se apoyan básicamente o fundamentalmente, la primera de hecho únicamente en ese informe. La segunda aporta otros elementos de prueba, pero de carácter secundario en mi opinión. Si el Tribunal Superior Administrativo constata la nulidad de ese documento, esas diligencias investigativas son nulas. Si se hace otro informe, nosotros tendríamos la oportunidad de que se nos llamara a aportar prueba en nuestro beneficio, demostrar que la desinformación que existe acerca del rol del ministro de Hacienda en las expropiaciones es fácilmente rebatible, y al final saldría un informe con la perspectiva de aquel que investiga y con la perspectiva de aquel que se defiende, que es la naturaleza que debe de tener ese acto. ¿Cuál es el rol? Porque mucha gente ha cuestionado, nosotros mismos hemos cuestionado cómo faltando 5 meses para un cambio de gobierno y 60 días para el proceso de transición, se entregan expropiaciones millonarias, se hacen esos desembolsos con terrenos de hace 20 años atrás, 30 años atrás. ¿Por qué no lo hicieron en otro periodo de tiempo y ya al final, en la curvita de la paragüita, como decimos en República Dominicana? ¿Cómo hay manera de justificar eso? Hay miles de formas de justificar eso. Número uno, la primera pregunta que hay que plantearse es si las expropiaciones hay que pagarlas. Yo creo que eso nadie lo discute. De hecho, algunas personas lo toman como muy rápido, pero yo estoy seguro que a los beneficiarios que le expropiaron sus terrenos en la década de los 70, en la década de los 60 y durante 50 y 60 años no les habían pagado, no le parece que el proceso fue rápido. Además, hay que entender algo. El Ministerio de Hacienda, ni el de Donald Guerrero, ni el actual, ni ningún otro, forma expedientes para pago, ni da decreto. Te explico de otra forma con otro ministerio. Cuando el Ministerio de Obras Públicas está haciendo una obra y quiere que se tramite un pago, el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué hace? Manda un expediente completo, probablemente con la ubicación. El Ministerio de Obras Públicas, es la entidad contratante, le manda todos los documentos al Ministerio de Hacienda y de su presupuesto, si tiene disponibilidad, le pide al ministro que ordene el pago, el cual no se tramita simplemente en Hacienda, sino también en la Contraloría, en la Tesorería y en el Banco de Reservas. Eso es algo que hay que entender. ¿Por qué lo digo? No es Donald Guerrero ni ningún ministro de Hacienda que hace los acuerdos. No fue Donald Guerrero que dice cuánto hay que pagar por este terreno. Eso lo determina la Dirección de Mensura y el Registro Inmobiliario. No es Donald Guerrero quien llega a un acuerdo con los herederos y le dice se te va a pagar de tal forma en tanto tiempo. Es la Dirección General de Bienes Nacionales. Es decir, las cosas que se le han venido imputando en los medios de comunicación ni siquiera son competencias del ministro de Hacienda. Y vuelvo con el ejemplo anterior. Cuando Obras Públicas hace una obra, cuando Salud Pública hace una licitación o cuando la Dirección General de Bienes Nacionales cierra un acuerdo, el ministro de Hacienda no está supervisando por una cuestión muy sencilla. No tiene los recursos humanos para mandar a revisar una obra y tampoco tiene el recurso técnico. En el Estado rige el principio de confianza, o lo que es lo mismo. Si
el registro de títulos me manda una certificación de estatus jurídico diciendo que ese inmueble está en orden, yo como ministro no tengo que cuestionarla. Si Obras Públicas me manda una cubicación con un avance de la obra, diciéndome que hay que pagar 1, 2, 3, 4 millones de pesos, yo como ministro de Hacienda, primero no tengo la competencia y segundo, no tengo que salir con un equipo técnico del cual no dispongo a supervisar la obra, porque es competencia de otra esfera del Estado. Pero Eduardo, ¿y cómo responde Donald Guerrero a la versión del Ministerio Público? Que si bien no era su función como ministro, pero dice el Ministerio Público que él encabezaba un entramado de instituciones y de personas y empresas que estaban organizadas para defraudar al Estado a través de todas esas negociaciones. Mira, el problema de la espectacularidad de las acusaciones del Ministerio Público es precisamente ese. Yo creo que es muy difícil que una persona tenga control sobre 209 beneficiarios y como 6 instituciones del Estado Dominicano. Eso es poco creíble, al menos desde mi perspectiva. Pero en adición a eso, Donald Guerrero no puede responder por una cuestión muy simple. Donald Guerrero lleva meses diciéndole: por favor, me estás investigando, entrégame las pruebas sobre las cuales tú dices que yo defraudé al Estado. Y es eso lo que no ha pasado. Si no nadie puede defenderse de lo que ignora, nadie puede defenderse de lo que no conoce. Y nosotros hemos estado esperando las pruebas precisamente para responder, como lo hemos hecho en otros momentos de este proceso, sobre todo cuando inició. Cuando este proceso inició, que fue por un pago que supuestamente era irregular, ¿qué pudimos hacer nosotros? Cuéntame cuál es la investigación, qué pruebas pesan a mi cargo, buscar las pruebas y simplemente depositársela al Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público se concentra en otro de los supuestos que nos había presentado en los primeros interrogatorios, que es el de las expropiaciones. Sí, pero el Ministerio Público dice, según las documentaciones que se han filtrado y también el expediente antipulpo, en el expediente antipulpo dice que siendo ministro de Hacienda, Donald Guerrero y otros funcionarios falsificaron documentaciones. Y ahora, en el caso de las expropiaciones, aseguran que una evidencia de que era un entramado de corrupción es que esas carpetas, una vez se realizaban los pagos, o esas empresas de carpetas, una vez se realizaban los pagos, se disolvían. Sobre las empresas de carpeta, que una empresa de carpeta se disolvía después de una función, eso no es algo imputable a Donald Guerrero, por Dios. La empresa quien la puede disolver es el beneficiario, no Donald Guerrero. Y en cuanto a que dicen que él falsificó documentos, si te fijas en esa acusación de antipulpo, cuando señala tal falsificación, no menciona ni el lugar, ni el tiempo, ni el cómo. Donald Guerrero no falsificó ningún documento vinculado a la acusación de antipulpo. El problema es que en este momento, en las acusaciones que son bastante robustas en el sentido de su tamaño, no por la calidad, se pone cualquier cosa y eso es lo que se filtra a la prensa. Mira algo. Pero ¿cuál es el interés del Ministerio Público entonces? Rosa, ahí vuelvo porque yo no quisiera entrar en ningún tipo de conflicto con ellos. No por esta gestión, pero de manera general, el Ministerio Público se ha preocupado mucho por la mediatización de los casos, en la búsqueda de cierta legitimidad. Es lo único que yo puedo pensar. Llevan una batalla paralela, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación. Pero ¿cuál es su interés particular? Sería un atrevimiento de mi parte decirlo, porque nuevamente eso hay que preguntárselo al Ministerio Público. ¿Pero por qué Donald Guerrero? ¿Su cliente no le ha comentado? ¿Por qué él? No. Si supuestamente no hay manera de probar nada de lo que se ha salido a decir, porque todavía no hay una acusación formal o de lo que reposa en el expediente antipulpo, ¿por qué Donald Guerrero? Nuevamente, Rosa, ¿por qué un Ministerio Público decide acusar a una persona? Hubo otros exministros de Hacienda del PLD. Pero déjame explicarte, mira. ¿Por qué un Ministerio Público decide acusar a una persona y aplicarle un criterio de oportunidad a otra? ¿Por qué un Ministerio Público permite que algunos casos vayan a cifra negra? Es decir, casos que todos pensamos que pasó algo, pero que jamás serán investigados y acusados. Son cuestiones que hay que preguntarles al Ministerio Público. ¿Por qué Donald Guerrero y no otro ministro no recibe una respuesta objetiva? Y es algo que solamente podría el Ministerio Público responder. Debo de decir también
para que exista cierto equilibrio, de que la potestad de acusar, que es uno de los poderes más grandes que tiene cualquier Estado de Derecho, el Ministerio Público tiene cierta amplitud para ejercerla discrecionalmente. El Ministerio Público puede hacer una selección de aquellos casos que decide llevar a cabo o no. De hecho, en cifras generales, y esto es un dato interesante, el sistema solamente puede configurar, solamente puede procesar de un 5 al 10% de los casos. El 90% de los casos van a permanecer en cifra negra, en archivos, en expedientes muertos, en criterios de oportunidad, etcétera. Dado que la Contraloría ya hizo una auditoría que ustedes tratan de que se desconozca, que hizo... La Cámara de Cuentas. Perdón, sí. Ustedes van a solicitar, una vez que si se presentan cargos en contra de su cliente, que sea una firma internacional de auditores, una firma independiente de auditores que realice la investigación, que audite la gestión de Donald Guerrero. Mira, como prueba pericial sería una posibilidad, pero el primer requisito para hacer eso es que nos entreguen las pruebas. De hecho, la Cámara de Cuentas realizó una auditoría a la gestión de Donald Guerrero. Y como se da en esa clase de documentos, a él lo llamaron en el mes de noviembre del año pasado para que presentara respuesta a alguno de los hallazgos de esa auditoría. No había nada grave, no había nada serio, no coincidía con absolutamente nada de lo que establece el informe de la Contraloría. Él fue, se presentó sus respuestas y hasta ahora nos encontramos esperando que nos notifiquen el documento final. Además de las investigaciones, de los interrogatorios, ¿se ha emitido o no alerta migratoria en contra de su defendido? Desde el 20 de noviembre del año 2020. No puede viajar. No, tenía una alerta migratoria que funcionaba como un impedimento de salida. En noviembre del año 2020 es que comienza el proceso en contra de Donald Guerrero. Pero en abril del año 2021, abril-mayo, no sé si ustedes recuerdan que la magistrada Miriam Germán emitió un comunicado, una carta. Luego del caso Jean Alain. Exactamente, diciendo que la alerta migratoria funcionaba como una medida de coerción, como una medida que restringía la libertad y que para decidirla había que ir a los tribunales, que la imposición de alertas migratorias que funcionaran como impedimento de salida son naturalmente una violación a la Constitución y a partir de ahí él pudo viajar. También Que tiene que presentarse en Puerto Rico, donde tiene un litigio. Ese litigio es de naturaleza civil. Él va a Puerto Rico con cierta frecuencia porque parte de sus negocios se encuentran allá. En el caso de las acusaciones de Donald Guerrero, que son muchas, por mencionar algunas, falsedad de documentos públicos, lo que aparece en el antipulpo, que es el único expediente que tenemos ahora, que lo menciona, los otros son diligencias de documentaciones, para requerir documentaciones, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, falsedad de documentos públicos, lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. Cuando él va a los interrogatorios, las veces que ha ido, ¿se le mencionan estos ilícitos? Así debe de comenzar cualquier interrogatorio. Es una obligación de los fiscales. O sea, un fiscal te cita, llegas al interrogatorio y todos los interrogatorios comienzan indicando la identidad de la persona y por qué se le está citando. Y en el caso de él, ¿por qué no se ha referido públicamente a estas imputaciones? Porque esas imputaciones que se hicieron en los interrogatorios se les respondieron en ese momento. Yo, como abogado de defensa, trato de ser muy respetuoso del Código Procesal Penal y de los derechos, porque son mis aliados en este tipo de situaciones. El artículo 290 del Código Procesal Penal dice muy claro que esta etapa preparatoria es secreta para los terceros. De hecho, en 2 años que tiene este proceso, esta es la primera vez que yo salgo a hablar públicamente del caso. Y ustedes lo saben porque me han visto, lo hemos hablado, hemos compartido aquí que somos compañeros más que nada. Esta es la primera vez que yo salgo a hablar del caso. ¿Por qué? Porque ya la desinformación es mucha. Porque lo de la carpeta fiscal y no tener la oportunidad de defendernos es mucho. Porque lo de las filtraciones, que no se lo imputo a nadie en particular, ni siquiera pienso que haya sido el Ministerio Público, a nosotros nos afecta. Entonces,
tal vez para equilibrar o para que se sepa la otra parte de la verdad, porque yo no estoy aquí para convencer a nadie. O sea, para equilibrar y que las cosas no vayan por un camino en el cual se torne un punto de no retorno. Porque mucha de la desinformación, fíjense en algo, el informe salió, ¿verdad que sí? Lo tienen los medios de comunicación. La defensa no lo tiene, pero más importante aún, nadie ha visto las pruebas sobre las cuales se sostiene el informe y se ha tomado como palabra divina para atacar a Donald Guerrero. Eso es injusto. Cualquier persona, cualquier ser humano merece conocer las pruebas que pesan en su cargo en etapa preparatoria. Eso es derecho, eso es debido proceso. Cuando la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción ordenó a las instituciones financieras que den toda la información de transacciones financieras que ha hecho Donald Guerrero y demás implicados en este caso al Ministerio Público, ¿también fueron notificados ustedes? ¿No fueron notificados? Y ustedes podrían aprovechar esta oportunidad para que toda esa información que pide el Ministerio Público a la Dirección de Impuestos Internos, por ejemplo, les den copias a ustedes para saber qué es lo que están informando al Ministerio Público. No, no se podría. De hecho, ese documento, esa resolución, no se le notifica a los afectados. Se le notifica a las entidades de intermediación financiera para que brinden la información, pero no es un requisito notificárselo a los afectados. Si nosotros pudiésemos aprovechar de ir a sacarle copia al expediente si nos la entregan, realmente no, porque la resolución no va dirigida, a nosotros nos afecta, pero es un mandato para las entidades de intermediación financiera. Nosotros donde sí debemos de ir es al Ministerio Público y pedirle que nos entreguen las pruebas del proceso, que es lo que hemos hecho. En esa documentación, en la autorización de la magistrada Kenya, da 60 días de plazo para que puedan hacer esas investigaciones financieras. ¿Qué podemos esperar nosotros que ocurra en esos 60 días? ¿Durante estos o posterior a esto? ¿Puede haber allanamientos? ¿Puede haber apresamientos? Rosa, nuevamente. No, pero legalmente hablando. Sí, legalmente hablando. Yo sé que no tienes una bola mágica sí, para. Naturalmente. Pero puede haber. Sí, puede haber, claro que sí. O sea, si es legal, puede suceder, porque es una potestad del Ministerio Público. Pero hay que esperar que se agoten los 60 días o no hay plazo. No. En cualquier momento. No, porque los 60 días, mira, nadie puede estar constantemente bajo un periodo de investigación. Y las resoluciones no se dan con un plazo abierto, sino con un plazo razonable. En 15 días, las entidades que fueron notificadas podrían conseguir toda esa información y dársela al Ministerio Público. Ahora, lo que tienen es un plazo de 60 días para ejecutarlo a partir de la notificación. Que fue el 23 de agosto. Exactamente. Y en la primera autorización, que usted dice que hubo una de febrero, más cerca de la solicitud del Ministerio Público, ¿cuál fue el plazo y si se pudo obtener la documentación requerida? Bueno, si se pudo obtener, solamente lo puede responder el Ministerio Público porque es a ellos que se la dan. Creo que el plazo también fue de 60 días. Si mal no me equivoco, ahora mismo no tengo la certeza. Pero al final lo que se da es un plazo razonable en virtud de el tamaño de la información. Si tienes 200 personas, entre personas físicas y personas jurídicas, es normal que el tribunal otorgue un plazo para que las entidades puedan responder. Eduardo, ¿qué ha pasado? Después de que se dio este intercambio de cartas, que de hecho fue en abril, y nosotros nos enteramos en agosto, la jueza Kenya Romero emitió su resolución en agosto también, y ya el país entero, gracias a esta filtración de documentos, sabe que ustedes han estado haciendo gestiones. ¿Qué ha pasado desde esa fecha, en agosto, hasta el día de hoy? Los han vuelto a llamar, una nueva entrevista, un nuevo citatorio a Donald Guerrero, quizás alguna medida de coerción como otra vez impedimento de salida del país para que Donald Guerrero esté atento a lo que pueda haber en el futuro. No. Nada, absolutamente. Ningún tipo de comunicación con el Ministerio Público. Nosotros no hemos tenido noticia de manera oficial por parte del Ministerio Público. ¿Y su cliente le ha mencionado o no el hecho de que, como todavía no hay una acusación en su contra y su nombre desde el 2020 en el expediente antipulpo está siendo mencionado públicamente vinculado a hechos de corrupción, si pretende o no proceder judicialmente en contra de las autoridades que le mencionan en estos expedientes y en estas investigaciones? No, él no es ¿No tiene interés? No, él no es ese tipo de persona, o por lo menos a mí no me lo ha comunicado. O sea, nuestro propósito ahora es demostrar su inocencia
que se respete el debido proceso, nuestro derecho de defensa y acceso a las pruebas. Y en el caso de Donald Guerrero, cuando estaba a la cabeza en el Ministerio de Hacienda, ¿incluyeron empleados del Ministerio de Hacienda en estas diligencias de documentación financiera? Sí, por supuesto. Incluyeron personas, inclusive, que yo te puedo decir que vivían de su sueldo, única y exclusivamente, personas honradas, personas que no tienen nada, absolutamente, que no podrían tener nada que ver, asistentes, o sea, claro, el problema es el daño que hace cuando ese tipo de diligencia se publica. No sé si me doy a entender, pero por otra parte, también hay que decir que está hasta cierto punto un hábito del Ministerio Público de que se va a investigar o va a solicitar una diligencia, averigua todo y después discrimina. Como parte de esta investigación hay miembros de la cúpula del PLD, como Simón Lizardo, por ejemplo. ¿Ha tenido Donald Guerrero en estos últimos meses comunicación para hablar de estos temas con miembros de la cúpula PLDista e incluso con el expresidente Danilo Medina? No que yo tenga conocimiento. Pero no lo descartan que puedan establecer algún tipo de estrategia de defensa en conjunto. Hasta ahora no se ha dado, esa es la verdad. No lo descartamos porque, pero ni siquiera ha sido un punto de discusión entre nosotros. Por ejemplo, con el equipo de defensa de Simón Lizardo. No. Y en el caso de Donald Guerrero, lo que tiene que ver con sus familiares, ya usted acaba de decir que estaba impedido de salir por la alerta migratoria que estuvo hasta el año pasado, hasta abril del año pasado, ¿no? Con lo que tiene que ver con sus familiares, ha tenido que dar explicaciones. Su nombre ha sido mencionado y anda de boca en boca, incluso ya socialmente condenado por corrupción, por todos los ilícitos que se le han imputado, en otros casos que no ha sido acusado. En el caso de sus familiares, ¿hay algún tipo de consecuencia tangible que la población pueda percibir? Mira, te diré lo siguiente. Como comentaba al principio, el proceso penal implica... Y de sus empresas también, Eduardo. El proceso penal... Si ha habido consecuencia en sus empresas. Sí. El proceso penal implica un daño. Y nadie fue ajeno a la gran mediatización que tuvo el caso hace 2 o 3 semanas. Entonces, sería ingenuo de mi parte pensar, aunque yo no tengo tanto contacto con la familia de Donald Guerrero, por decir que no tengo contacto con su familia, sería ingenuo pensar que esa situación no los afecta a un nivel emocional. Al final, ver a mi hijo, ver a mi padre, ver a mi madre siendo muchas veces acusado injustamente, que no se le permite defenderse, eso afecta a los seres humanos, no simplemente a la familia del señor Guerrero, a cualquiera. ¿Y las empresas han resultado afectadas o no? Sería una especulación de mi parte responder. Sí te puedo decir que él se mantiene activo, trata de mantenerse trabajando, va a su oficina aquí, está pendiente a su caso, tiene muchas dudas, pregunta, pero él se mantiene muy funcional. ¿Pero activo también está en la política o no? No, para nada. No que yo tenga conocimiento, pero no. Nadie con una situación de esta naturaleza piensa en política. ¿Y está preparado él? Porque por lo que hemos visto en la historia reciente de estos casos de corrupción, por default sale cárcel de Najayo, de máxima seguridad. ¿Está preparado? ¿Ustedes como defensa le han preparado ante esta posibilidad? Mira, yo te puedo decir que nosotros como defensa y él como defendido está concentrado en defender su inocencia y en que se respeten sus derechos. Es decir, la posibilidad que mencionas es una posibilidad real, como también podría ser que no, pero su concentración, sus esfuerzos están en probar, en tener acceso a las pruebas, como ya lo hizo con la Cámara de Cuentas, como lo hizo al principio de los interrogatorios, y demostrar su inocencia. Entonces, los temas de política, de preocupación por lo que pueda pasar, de temas personales, él es una persona muy trabajadora,
que se mantiene funcional, muy metódica, y él sabe que esto es prioridad en su vida. Entonces las distracciones, tanto él como representado y nosotros como defensa, tratamos de excluirlas. Eduardo, pero hablando de distracciones, ha pasado ya demasiado tiempo. Creo que esta es la investigación más larga del Ministerio Público, porque las otras fueron muy rápidas. El proceso que llamamos la Operación Antipulpo comenzó ya, incluso los allanamientos a finales de noviembre, principios de diciembre de 2020. Acaba de comenzar la administración. La investigación comenzó como en noviembre del año 2020. En noviembre del 2020, los primeros interrogatorios se han extendido ya prácticamente 2 años. Han tenido ustedes tiempo suficiente para ir diseñando alguna estrategia, porque conocen las preguntas. Y me pregunto si después de todo este tiempo y que no ha habido una acusación formal en contra de su cliente y el nombre ha estado ahí rondando y ha estado difundiéndose información poco a poco, algunas filtradas, ¿ustedes pretenderían en algún momento incluso recurrir ante los tribunales para que cese toda esta difusión de información, para tratar de restablecer la imagen de su cliente? Mira algo, en cuanto a si hemos podido diseñar una estrategia, es cierto que la investigación ha durado mucho tiempo, pero nuestra estrategia no depende del tiempo, sino que depende de que nos permitan defendernos, de que podamos conocer las pruebas, que podamos conocer qué es lo que usted tiene en mi contra. Y eso no se ha producido. Nosotros nos encontramos en un estado de indefensión estratégica, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, el de ir a los tribunales con esta situación, a reclamar en contra del Ministerio Público, es una cuestión que ni siquiera discutimos. ¿Favorece a Donald Guerrero esta situación en los tribunales? Para nada. En los tribunales, el no conocer la acusación. Las irregularidades que se dan en etapa preparatoria naturalmente favorecen a la persona que enfrenta el proceso frente a un tribunal. Pero la sensación, Rosa, de estar siendo investigado durante 2 años es una situación con la que una persona se levanta todos los días. La incertidumbre, la inseguridad, socialmente comienzan a cerrarte puertas. La impotencia, la indignación de que cualquiera puede decir cualquier cosa de ti y tú no puedes defenderte. O sea, es una situación muy difícil. O sea, claro que afecta mucho. Eduardo, y como utilizando el lenguaje popular que se ha hecho tan común en estos días. Guaraguao Usted, 87, exacto. ¿verdad? Bueno, no lo he visto, pero esto es mía. ¿Ustedes como representantes legales de su cliente le aconsejan dormir vestido? No, jamás. Que duerma normal, que lleve su vida normal, que todo en la vida pasa, que nosotros no somos los primeros que enfrentamos un proceso de esta naturaleza y a las cosas hay que darle de frente. En el caso de nuestro televidente Guaraguao 87, hace mención de otra frase también muy famosa, sobre todo en boca del Ministerio Público, que los casos están blindados. Incluso más recientemente, el magistrado Wilson Camacho habló de que no hay poder humano que interfiera en un caso de corrupción que ellos hayan estructurado. ¿Eso asusta a las defensas? Mira, tomando en cuenta los voluminosos expedientes. Vuelvo te repito, yo no quisiera entrar en conflicto con ninguno de los 3 magistrados que todos conocemos, Wilson Camacho, la magistrada Jenny Berenice Reynoso y la magistrada Miriam Germán, porque son personas a las cuales yo respeto. Ante declaraciones de esa naturaleza, cada quien tiene su estilo y tal vez es una forma de presentar cierta seguridad, tal vez un mecanismo de defensa personal. Ahora, déjame decirte algo, el caso blindado no existe. Los casos se debaten sobre debido proceso, presunción de inocencia, valoración probatoria y sobre todo algo muy importante, el proceso es un producto humano, tiene errores, no viene blindado y además eso tal vez sea un exceso de confianza, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en un proceso y le doy un ejemplo. Lo que yo he aprendido con muchísima humildad, que ellos 3 saben más que yo, los procesos oscilan mucho y en esta sociedad son particularmente oscilantes. En el año 2017, aquí habían 14 imputados del caso Odebrecht. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. 4 años después, de esos 14 imputados, hay 2. Uno está en una posición pública del Poder Legislativo. Otro es ministro.
otro está en un cargo electivo en una provincia. No sé si entienden lo que le quiero decir. Lo que se ve de un proceso blindado hoy, muy probablemente no sea lo que se vea mañana. Yo naturalmente respeto ese tipo de declaraciones, pero no las comparto. Y fíjense que ni siquiera del caso que ocupa nuestra atención yo me he expresado en esos términos. ¿Cuál ha sido la actitud, Eduardo, que casi tenemos que irnos, y sé que él todavía también le quedan interrogantes, del Ministerio Público en los interrogatorios? En el caso de nosotros, los interrogatorios fueron llevados por la magistrada por la magistrada Miriam Germán Brito y la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Los interrogatorios, en su abrumadora mayoría, fueron correctos, en el sentido de que fueron respetuosos. Naturalmente, son discusiones acaloradas, nos recibieron. Tal vez tengamos la misma queja que tiene todo el mundo, de llego a las 4 pero me reciben a las 6. A veces no podían cancelar el mismo día, pero eso se entiende, porque si tenían un interrogatorio anterior al de nosotros y se extendían, tenían que cancelarlo. Pero los interrogatorios fueron dentro del derecho. ¿El que más duró? ¿Cuánto duró? 6 horas. 6 horas. Eduardo, pese a todas las quejas que ustedes tienen de que no han tenido acceso a la carpeta fiscal, de alguna manera, si lo ponemos en la balanza, también ustedes tienen mucha ventaja frente al Ministerio Público, porque es un Ministerio Público que tiene ¿cuántas investigaciones abiertas de corrupción al mismo tiempo? Demasiadas, con poco personal, mientras que, por ejemplo, si pensamos en Donald Guerrero, quizás una de las familias más acaudaladas del país, que evidentemente recursos para preparar su defensa sí los ha tenido a lo largo de 2 años. Mira algo, yo no te diría de la familia más acaudalada, yo te podría decir de las familias más trabajadoras, porque él es un hombre muy trabajador. Y no, nosotros nos encontramos en una posición de desventaja frente al Ministerio Público, que tiene más recursos que nosotros, por mucho, pero si no lo tuviera, tiene de su lado el poder punitivo del Estado, y de una manera desproporcional. Yo tengo que pedirle al Ministerio Público, por favor, déjame ver las pruebas. Y el Ministerio Público puede decidir no entregármelas. Si el Ministerio, para que veas la desventaja, si el Ministerio Público me cita y yo no voy, me pide una orden de arresto. La defensa siempre va en desventaja en sociedades como esta, cuando se enfrenta al Ministerio Público. Decir lo contrario sería mentir. Eduardo, ¿en cuántas ocasiones ustedes le han requerido la documentación al Ministerio Público y de qué manera? En 3 ocasiones, 3 ocasiones y una última reiteración. ¿De qué manera? Por escrito, cara a cara. Por escrito, con una solicitud. Siempre por escrito, porque hay que dejar prueba y tener un acuse de recibo. Siempre por escrito. En 3 ocasiones. En 2 años. En 3 ocasiones y una reiteración recientemente. ¿Y ellos le han respondido a ustedes? Nada. Y cuando hay... Perdón que te interrumpa. La reacción del Ministerio Público fue la instrucción particular que dio la magistrada Germán en el mes de abril. Y cuando ha ido Donald Guerrero a esos 9 interrogatorios de 13 citaciones, ¿ustedes no le han hecho referencia al requerimiento que tiene la defensa? No, porque nosotros comenzamos a hacer las solicitudes de acceso a la carpeta fiscal con posterioridad a los interrogatorios. Perdón, no, estoy revisando, claro, muchos comentarios, pero algo que veo reiterativo en los comentarios es que dan la sensación de querer dilatar todavía más el proceso. ¿Nosotros? Sí, es una reiteración por parte de la audiencia. Es que no podemos, no tenemos el poder ni de dilatar ni de acelerar. En etapa preparatoria difícilmente nosotros seríamos un catalizador de esa naturaleza. Nosotros estamos a la espera de que nos den acceso a la carpeta fiscal. Para nada. No hay, mire, la actitud de nosotros ha sido, mire, todo el tiempo, nuestra actitud ha sido que si nos citan, vamos. ¿Usted sabe por qué se producen 13 citaciones pero solamente 9 interrogatorios? Porque hay 4 citaciones en que, a pesar que nos cancelaban por teléfono o por WhatsApp, nosotros nos presentábamos por si había la oportunidad de que el interrogatorio se diera. Y luego que estábamos allá, cuando nos cancelaban frente a frente, era que nos retirábamos. No, para nada. La actitud de la defensa de Donald Guerrero y de Donald Guerrero ha sido todo el tiempo de alta disposición con el Ministerio Público. Siempre le aportamos pruebas. De hecho,
cuando querían ver un documento, de un día para otro lo conseguíamos, inclusive solicitándoselo a cualquier institución como Es el, decir, si le como el Banco solicitaron Central. documentos a ustedes. Ellos no se nos solicitaron y nosotros se lo depositamos. ¿En cuántas Para ocasiones nada. le solicitaron documentaciones? ¿Y qué tipo de documentaciones? Certificaciones, documentos corporativos de empresa, correcciones, el pasaporte, o sea, copia del pasaporte, todos los documentos. Nosotros depositamos más de 136 pruebas. Y en esos interrogatorios había la defensa de Donald Guerrero que se estaba tratando el tema de las expropiaciones desde el inicio, o solo era limitado al caso Antipulpo y No, los pagos a Alexis Medina. Mira, y le termino de responderle a Ezequiel algo importante. Ujú. Nuestra actitud todo el tiempo ha sido, no medios de comunicación por respeto al artículo 290, siempre aportarle todas las pruebas al Ministerio Público, manejarnos con la verdad y no dañar a nadie más. Nosotros hemos ido a hablar ahí siempre de nosotros, siempre de nuestras pruebas, y esta es la primera vez que hacemos una declaración pública. Lo que me preguntabas, Rosa, en los interrogatorios salieron todos los temas. O sea, sí se preguntó sobre las expropiaciones. De hecho, sobre el que no se preguntó, que yo recuerde ahora mismo, fue sobre Antipulpo. Creo que se mencionó únicamente en una ocasión. O sea, que fueron orientados básicamente a lo que requiere el informe financiero, que es básicamente lo que uno tiene, el informe financiero, porque no hay una acusación. No, porque mira, la dinámica de los interrogatorios es más una conversación muchísimo más amplia, con ciertos requisitos formales. Es decir, en el primer interrogatorio hay una formalidad de que el primer interrogatorio se pierde. ¿Por qué? O no que se pierde, pero que no se habla mucho del caso. ¿Por qué? Porque el fiscal está obligado a establecer la identificación de la persona que interroga, cómo se llama, cuál es su profesión, quiénes son su familia, cuál es su vinculación con ellos, dónde usted vive, cuáles son sus números de teléfono. ¿No le han congelado cuentas? No. Todavía no, porque el proceso todavía ni siquiera ha iniciado. Así es. Bueno, gracias a Eduardo Núñez por Gracias, estar Eduardo. con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Abogado de Donald Guerrero, tiene muchos otros clientes, pero el tiempo De alto se perfil. nos agotó. El tiempo se nos agotó. Algo que decir al Ministerio Público, quizás si tú lo dices por aquí, puede ser que le entreguen la carpeta fiscal. Solamente agradecerle a ustedes la invitación y más nada, ojalá que no se repita. Bueno, si tú aceptaras a venir para hablar de cada uno de tus clientes, creo que No, tendríamos muchos lunes para hablar de justicia. Sí me reintegro, Una temporada. sí me reintegro en mi segmento el próximo lunes, pero como siempre, no para hablar de los casos. No, jamás hablaríamos de esos casos en el segmento legal, pero sí en la entrevista central como lo hicimos hoy. Gracias Eduardo Núñez por estar con nosotros en la entrevista central, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero. Momento de una pausa. Hay más hoy, sí, orientaciones, hay los que tienen migraña. Mucha atención porque vamos a hablar de ese tema a propósito del Día Mundial de Lucha en contra de la Migraña. Ya volvemos con eso y más.